Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy, quizás un poquito, algunos minutos antes de lo pautado, pero vamos a dar comienzo y quizás mientras más personas se conectan y nos siguen enviando preguntas, vamos a dar alguna información importante con respecto a la modalidad de consultas que tenemos actualmente. Bueno, tenemos la modalidad de consulta presencial, la que siempre nos ha caracterizado. Es una consulta que pueden ustedes hacer aquí en nuestra clínica en Sabana Sur, de la Torre Universal, 200 metros al sur y 200 metros al oeste, y dependiendo del tema del cual ustedes quieran hablar, vamos a poder durar entre una hora y en muchas ocasiones 2 horas, 2 horas y media, incluso un poco más. La otra modalidad de consulta es la consulta virtual. Es una cita que pues evidentemente se hace por medios electrónicos. Es una cita igualmente muy completa y en la inmensa mayoría de los casos nos va a tomar alrededor de unas 2 horas. Por supuesto, requiere que el paciente o la paciente nos envíe previamente eh, sus datos de historia clínica, que nos envíe fotografías del área de interés y obviamente también requeriremos posterior a la cita, dependiendo de lo que hablemos o acordemos durante la consulta, pues requeriremos ver a nuestra paciente presencialmente para terminar de aclarar cualquier duda o poder hacer un diagnóstico muchísimo más preciso ya con él o la paciente en nuestra oficina, en nuestro consultorio. Entonces eso para hablar de las modalidades de consulta. La consulta presencial tiene un costo de 47.000 colones, la consulta virtual tiene un costo de 40.000 colones. Básicamente eso queríamos aclararlo. Las formas de contacto pues podrían ser a través de nuestros números de teléfono, el 2296-6644, 2296-6644, el 2291-6655, o a través de el correo cirugíaplástica@gabrielperalta@gmail.com, cirugíaplástica@gabrielperalta@gmail.com. Bueno, y sin más entonces vamos a dar comienzo a las preguntas, recordándoles que pueden estar en libertad de hacer todas las preguntas que quieran acerca de cirugía estética, es decir, que el tema es libre para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta de cualquier cosa que tengan interés al respecto de cirugía estética. Entonces, sin más, daremos comienzo a las preguntas. Doctor, nos consultan si usted realiza rinoplastia ultrasónica. Sí, sí hacemos rinoplastia ultrasónica, pero es importante que entendamos algo. La rinoplastia ultrasónica, o cuando la gente habla de rinoplastia ultrasónica, básicamente se está haciendo mención de un aparato que se utiliza durante una pequeña parte de la cirugía. Se utiliza básicamente para tallar la zona superior de la nariz, el tercio superior, la pirámide ósea del paciente. Esa es la utilidad que tiene el piezótomo o la unidad eléctrica que se utiliza para esto. Ahora, evidentemente este instrumento puede ser sin duda mucho mejor que utilizar algunas eh, limas que se utilizan por muchas personas, que algunos cinceles que también son utilizados por muchas personas, pero definitivamente también hay muchos otros instrumentos y equipos que utilizamos los cirujanos plásticos y los otorrinolaringólogos que se dedican o nos dedicamos a la rinoplastía y que tienen iguales de ventajas que tienen los equipos ultrasónicos, que básicamente lo que buscan es hacer que los cortes que hacemos a nivel de hueso sean muchísimo más delicados, maltraten muchísimo menos los tejidos y sean mucho más precisos. Entonces podemos utilizar una serie de equipos eléctricos, podemos utilizar algunas sierras manuales incluso, que han sido utilizadas, digamos, o descritas incluso algunas de ellas mucho más recientemente que los equipos para hacer rinoplastia ultrasónica, entre ellos, por ejemplo, algunos que han sido diseñados por el doctor Tastan y el doctor Kakir en Estambul,
y que generan muy poco maltrato a los tejidos, permiten hacer cortes muy precisos en los tejidos e igualmente algunos cinceles que se utilizaban en el pasado o algunos equipos eléctricos, algunas brocas eléctricas, sin duda pueden ser incluso más precisas que un equipo de rinoplastia ultrasónica que tiene bondades sin duda alguna y por eso los hemos utilizado, pero sabemos que no son, cuando hablamos de rinoplastia ultrasónica, no estamos hablando sino solamente del tercio superior de la nariz, cómo tratar el tercio superior de la nariz, pero se nos olvida que tenemos que trabajar no solamente esa zona, tenemos que trabajar el tercio medio, tenemos que trabajar el tercio inferior, tenemos que trabajar el tabique y en todas esas áreas no vamos a poder utilizar el equipo ultrasónico, de modo que es tan solo una pequeña parte de la cirugía la que se trabaja con el equipo ultrasónico, de modo que no es algo como que yo pueda decir que es una variedad totalmente diferente de rinoplastia. Eso es como hablar de un automóvil cuando solamente estamos describiendo las llantas o los neumáticos que emplea el automóvil y no ni el motor ni otro montón de detalles que son incluso muchísimo más importantes que los neumáticos de un automóvil. De modo que eso nada más para aclarar ese punto. Okay. Doctor, nos preguntan, si peso 47 kilos y mido 1.47, ¿puedo hacerme una lipo? Probablemente sí, o sea, evidentemente la liposcultura lo que busca es eliminar o reducir depósitos grasos en diferentes partes del cuerpo que a la persona le han causado, le son difíciles de eliminar por otros medios, que pueden ser incluso resistentes a la dieta, al ejercicio. Y pues sí hemos visto personas que aunque son pequeñas y tienen un peso acorde a esa estatura, pues sí, tienen depósitos de grasa que han sido resistentes al tratamiento y por esa razón pues recurren a una liposcultura. Hay que evidentemente ver cada caso, hay que ver las condiciones de la piel, hay que ver las condiciones del músculo del paciente para ver si desde el punto de vista de flacidez, desde el punto de vista de estrías, es un paciente o una paciente que califique para hacer la liposcultura, mucho más allá que el simple detalle, los simples detalles de estatura y peso o índice de masa corporal que tenga nuestra o nuestro paciente. Entonces, básicamente, para aclarar esa parte, pero sí, pues digamos que en este caso la paciente es bienvenida a venir a una cita de valoración donde podemos aclarar ese tipo de detalles y poder aconsejarle si su caso es realmente para una liposcultura o para algún otro tipo de procedimiento. Gracias. Nos preguntan si realiza bichectomía y si la recomienda. Ok, sí, hacemos bichectomía. Voy a decir que no es una cirugía que hagamos en una forma liberal como a todos los y las pacientes que tengan depósitos de grasa en sus mejillas de forma generalizada. Hay que ver cada caso igualmente de manera individual porque va a haber casos donde el problema no se resuelve con una bichectomía. Va a haber casos que requieren adicionalmente una lipoescultura de la zona de las mejillas, de la zona del cuello o papada, de modo que dependerá de cada caso. En muchas ocasiones también una lipoescultura, aunque puede generar resultados muy dramáticos, puede haber otros casos donde el resultado sea muy limitado, porque dependemos de algo que no es factible de poder evaluarse en forma consistente antes de la cirugía. No podemos decir que todo lo que veamos en las mejillas de nuestros pacientes es debido a los depósitos que hay en las bolsas adiposas de Bichat, de modo que por eso el resultado puede ser un poco variable de un paciente a otro. Igualmente en el mismo paciente podría haber alguna variabilidad entre el lado derecho y el lado izquierdo del rostro, por lo que es una cirugía que aunque sí recomendamos, no es una cirugía que la recomendemos liberalmente a todas las personas. Vemos que en algunos lugares lo hacen como que estuvieran repartiendo confites o palomitas de maíz. Entonces, evidentemente, esto requiere una evaluación en persona y aclarar una serie de dudas antes de ir a someter al paciente y quizás que el paciente pues vaya a tener un resultado que de otra manera será insatisfactorio. Doctor, también preguntan por la lipopapada.
¿Usted la hace? Y hacemos, bueno, la pueden llamar como quieran, en realidad pueden, la gente le gusta poner nombres como ese, lipopapada, o sea, en realidad hablamos de una lipoescultura tanto de las mejillas como de la zona de la papada, quizás de una forma un poco más técnica, lipoescultura cérvico-facial, y eso va básicamente desde el borde inferior de los de los arcos cigomáticos, o sea, de este lugar hacia abajo, implica, abarca todas las mejillas y por supuesto la zona que está en la región bajo la barbilla, la región submentoniana, es lo que usualmente manejamos en esos pacientes. Habrá obviamente pacientes donde solamente se requiere trabajar la papada, de modo que se va a examinar el paciente previo a la cirugía y dependiendo de eso, pues vamos a decir si corresponde hacer toda la zona completa que hemos mencionado o si solamente las mejillas o solamente la papada o en algunos casos puede ser que en realidad el paciente no o la paciente no sean candidatos a la cirugía porque a veces pues vemos depósitos de grasa mínimos o incluso cosas que no existen y pues tenemos que eh, aconsejar a la paciente o al paciente correspondiente, de la forma correspondiente. Nos preguntan por el tiempo de recuperación de la abdominoplastía. Una abdominoplastía, bueno, mira, el tiempo de recuperación de una abdominoplastía lo podemos dividir de dos maneras. El primero que tiene que ver con la cantidad de incomodidad que el paciente puede presentar después de la cirugía, como puede ser dolor, ese tipo de cosas, incapacidad funcional, etcétera. Eso usualmente en mis pacientes es algo que yo voy a notar en los primeros 3 días, quizás máximo 4 días, de modo que la inmensa mayoría de mis pacientes de abdominoplastia están haciendo una vida que se ve bastante cercana a lo normal, cerca del cuarto día después de la cirugía. Sin embargo, tengo ya por costumbre desde hace muchos años dejar tubitos de drenaje, tubos de drenaje en la zona operada y esos tubos de drenaje los dejamos por tiempo prolongado, a veces semana y media, a veces 2 semanas, incluso más. Entonces, cuando el paciente de una abdominoplastía tiene un tubito de drenaje que en este caso sale por la zona del pubis y que se sostiene, se fija se está sosteniendo a la ropa interior, bien sea el brasier, bien sea el calzoncito de la paciente o el calzoncillo. Pues mientras nuestro paciente tiene ese tubito de drenaje que está saliendo a través de la piel, el paciente se siente incapacitado, se siente con alguna limitación para moverse, para hacer cierto tipo de movimientos rápidos o bruscos, porque piensa o siente que el drenaje se puede jalar, que le va a doler o que se le va a salir. Entonces, en esos casos, durante ese tiempo, nuestro paciente se va a autolimitar, aunque el paciente va a estar pudiendo hacer prácticamente una vida bastante normal, donde él mismo se baña, él puede preparar sus cosas, puede hacer, digamos, los cuidados del hogar básicos, tender una cama, alistar su cuarto, alistar su ropa, todo ese tipo de cosas se pueden realizar, pero evidentemente anda con un drenaje colocado en su ropa interior y bajo su ropa de todos los días, que hace que el paciente mientras lo tenga, pues tenga temores de movilizarse fuertemente. De modo que cuando retiramos el drenaje, que puede ser después de semana y media, después de 2 semanas, después de 2 semanas y media, nuestro paciente ya se encontrará verdaderamente con toda libertad de movimientos, etcétera. Pero básicamente, como les digo, desde el punto de vista de molestias físicas, dolor, etcétera, estamos hablando quizás nada más de 2, 3 y máximo 4 días. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo debería de esperar después de una rinoplastía para hacerme una y así no afectar el postoperatorio de la rinoplastía? Bueno, en realidad depende de muchas cosas porque eh, el aumento de pantorrillas se puede hacer como muchas cirugías con transferencia de grasa, entonces va a depender de las zonas de donde se saque la grasa para purificarla y ponerla en las pantorrillas. Pero digamos que los aumentos que se consiguen con grasa para aumentar las pantorrillas
usualmente son bastante limitados. Lo otro es la parte de colocación de implantes de pantorrillas, pero bueno, es un procedimiento que yo ya hace varios años no realizo, el aumento de pantorrillas con implantes, porque las casas comerciales que traían anteriormente este tipo de productos, seguramente viendo que era una cirugía que casi no tenía un producto, que casi no tenía salida, la inmensa mayoría de esas casas comerciales dejaron de traer el producto, porque me imagino yo tienen que en cierto momento actualizar sus permisos de importación, tanto con el Ministerio de Economía, Comercio, Industria y Comercio, como con el Ministerio de Salud. Y entonces, pues me imagino que eso tiene algún costo, ese tipo de permisos. Y si es un producto que casi no sale, pues probablemente no estuvieron interesados en renovar esos permisos. Y entonces, en algún momento comenzamos a notar que la disponibilidad de implantes para diferentes cosas, igualmente pasa para los implantes de glúteos, por ejemplo, no, esa disponibilidad no era en varias marcas, sino en marcas totalmente limitadas en cuanto a la cantidad de marcas, y probablemente también en cuanto a la calidad de cada una de esas compañías de fabricantes. Y entonces cuando ya uno empieza a hacer una cirugía donde en realidad vas a poner un producto que muchas veces no es un producto de la mejor calidad, sino es el producto que encontraste para ponerle a un paciente, empezamos a notar que quizás no era lo más prudente actuar dentro de ese marco, porque en realidad creo que ahí estamos actuando con tal de conseguir alguna retribución económica, pero no estamos buscando actuar en el mejor interés del paciente. Simplemente sabemos hacer algo, conseguimos cualquier cosa, se la metemos y se acabó. Pero definitivamente, igual que como ocurre con cualquier objeto, hay diferentes marcas y estas marcas tienen diferentes calidades, y cuando no se usan las mejores marcas, pues uno va a empezar a tener problemas de diverso tipo. De modo que yo por esa razón hace ya muchos años dejé de hacer cirugías de implantes de pantorrillas, igualmente de implantes de glúteos, porque consideré que esa limitación en cuanto a la disponibilidad de marcas hace que pues haya de cierta forma conflicto de intereses y otro montón de cosas donde no está priorizándose al paciente, sino simplemente se está buscando satisfacer algo, meter alguna cosa dentro del paciente y hacer un cobro por lo que uno realizó, pero no se está pensando en las consecuencias que podemos generar a corto, mediano y a largo plazo en nuestro paciente. Doctor, tenemos la siguiente pregunta y es, si retiramos unos implantes de senos colocados hace 3 meses, ¿qué tan probable es que el seno quede muy atrófico? No depende del tiempo que haya transcurrido, depende más de una serie de factores o cosas que hayan decidido con el cirujano que puso los implantes. Por ejemplo, yo sé por experiencia que cuando uno quita un implante, y aún sin importar que hayan pasado años de haberse puesto el implante, si el implante es de un tamaño apropiado, de una proyección adecuada para los tejidos de nuestra paciente, vamos a generar mínimo o ningún daño en los tejidos y podemos quitar esos implantes sin ningún temor de que los senos vayan a quedar dañados, que vayan a quedar arruinados. Eso es algo que lo hemos hecho por años en pacientes que hemos operado nosotros, algunas, y muchas en pacientes que han sido operadas en otros lugares y que por alguna razón desean retirar sus implantes y pues no sé, el doctor que las operó no quiere retirarlos, o la paciente no quiere regresar con el doctor que los puso, etc. Y hemos retirado esos implantes de tamaño apropiado para el tamaño de la paciente, y hemos visto que los tejidos de las pacientes se ven prácticamente iguales que los tejidos de una paciente de una edad similar que no tuvo implantes, que puede ser que haya tenido o no haya tenido embarazos, etcétera. Se ven iguales, no hay ninguna diferencia. Pero si la paciente se puso un tamaño de implantes
digamos, primero un masivo. Y eso básicamente lo vamos a saber por el número de centímetros cúbicos que hay en el implante. Cualquier implante arriba de 350 centímetros cúbicos va a causar más daños en los tejidos. Entonces, si tenemos implantes que superen los 350 centímetros cúbicos, entre más tengamos, más volumen tengamos, más daños podríamos tener en los tejidos. Claro, uno pensaría que tal vez a 3 meses no tanto, pero sin duda, entre más volumen hayamos puesto, más peso hayamos puesto, más estiramiento hayamos generado en los tejidos, más daño podemos esperar. Entonces, típicamente yo he retirado implantes de senos puestos por otras personas cuando el implante no excede 350 centímetros cúbicos. Y hemos visto que los senos se mantienen prácticamente en condiciones similares a las que pudieron tener antes de la cirugía. Estas pacientes usualmente se describen como muy contentas con el resultado, como que no hubiera habido daño, etcétera. Pero no puedo pues, hablar así de las pacientes que tienen implantes que superan esos 350 centímetros cúbicos o que claramente son exagerados, porque en ese tipo de pacientes pues yo usualmente recomiendo regresar con el cirujano que les operó inicialmente. De modo que no hay razón para temer eso, siempre y cuando sea eso. El otro factor es la proyección del implante. Si los implantes pueden venir en varias proyecciones, es decir, que esos 300 centímetros cúbicos podrían estar así, dispuestos así, ser un implante ancho, pero esos mismos 300 centímetros cúbicos podrían estar en un implante que tiene esta disposición, una forma aparentemente más parado, el otro era más aplastado, pero ese objeto que tiene un ancho menor, un diámetro menor, tanto en sentido transverso como en sentido vertical, y que tiene mucho mayor proyección hacia el frente, entonces estábamos hablando de perfil, lo que se llama un perfil alto o un perfil ultra alto, eso va a generar mucha más presión en los tejidos, va a generar más adelgazamiento de tejidos por la misma compresión o por la compresión que va a generar sobre las arterias que nutren esos tejidos, causando atrofia de tejidos, y eso pues evidentemente causará o llevará a un daño en el seno de la paciente. Entonces, cuando además de tamaños superiores a los 350 centímetros cúbicos agregamos que el implante es de un perfil alto o ultra alto, vamos a causar más daño en los tejidos. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, es muy sencillo. Ustedes saben que una presión es el resultado de una fuerza que se aplica sobre un área determinada, es decir, fuerza es el numerador, área es el denominador. En este caso, el área es al cuadrado porque es una superficie. Entonces, entre más angosta sea, entre más pequeño sea el denominador, el número que está en la parte inferior, y sobre todo que lo vamos a hacer al cuadrado, entonces entre más angosto sea el implante, es decir, más proyección tenga el implante, menor sea el área de contacto que tiene el implante, mayor presión generaremos y más daño causaremos en los tejidos, que esa es la otra. En este caso, podríamos decir por un lado que la fuerza la darían la cantidad de centímetros cúbicos, el volumen que estamos, que estamos poniendo allí, y el área es el diámetro del objeto. De manera que entre más angosto sea el objeto, aunque tenga el mismo volumen, causará más daño que un objeto más ancho. Nos preguntan cuáles son los implantes que no se cambian. Ninguno. Todos los implantes se cambian. No existe ningún implante que sea para siempre. No hay ningún objeto hecho por el ser humano que sea para siempre. No hay implantes, digamos, los estudios que hay, las compañías fabricantes de estudios realizados por la FDA son estudios que son a 15 años para las únicas dos compañías que tienen estudios a largo plazo, que son la compañía Mentor y la compañía Allergan. Ninguna otra compañía tiene estudios a ese tiempo. Hay otras, y eso hizo que estas dos compañías recibieran aprobación para la comercialización de sus productos en los Estados Unidos en el año 2006. Luego, en 2012, otra compañía, una compañía norteamericana, recibió aprobación, pero los estudios realizados para esa compañía fueron incluso de una mucho menor
generación. De modo que no hay estudios a 15, a 20, a 25, a 30 años, y mucho menos si la compañía es nueva, porque a veces hay compañías que no tienen ni siquiera esos 15 años de existir, como para que alguien nos venga a decir que entonces una compañía que no tiene 10, 15 o 20 años de existir produce implantes que duran para toda la vida. De modo que eso no es cierto, es una gran mentira que pues le dicen a las pacientes, y yo sé que hay pacientes pues que quieren creerlo, pero no es cierto. No hay implantes que sean para siempre, y si lo analizamos bien probablemente nunca lo sabrá. Tal vez si este planeta todavía existe dentro de 500 años, pueda ser que en ese tiempo haya implantes que duren más tiempo, pero probablemente no toda la vida. Adicionalmente, fíjense en este detalle que es interesante. La inmensa mayoría de las veces, por un asunto de las pacientes que operamos nosotros, nuestras pacientes de aumento de senos suelen ser pacientes más jóvenes que la inmensa mayoría o que todos los cirujanos. Entonces eso hace que uh, en algún momento el cirujano, por ejemplo, ya deja de ejercer, y la paciente que él operó pues ya perderá contacto con ese cirujano. Y no he visto hasta ahora la primera vez que un cirujano, antes de retirarse, diga, bueno, voy a heredarle mis pacientes a este otro doctor para que él les haga seguimiento por 5, por 10, por 15, por 20 años más, a ver si de verdad los implantes que yo le puse a esa paciente hace 5, 10, 15, 20, 25 años, de verdad todavía siguen bien. De modo que es un engaño. Yo les suplico que por favor no se dejen engañar. Aunque quieran que las engañen, por favor no se dejen engañar. No existen objetos que sean para siempre. En algún momento lo hablamos, tuvimos un caso súper particular, muy interesante, hace algunos años. Vino una paciente de una compañía que se dedica a vender autos muy costosos y muy lujosos. Ella traía su camiseta con el estampado de la marca de los autos que ella vende. Y entonces ella me hace esa pregunta. Tan pronto entró a la consulta, de una vez me preguntó, como quien dice, dígame si usted vende o no vende los implantes que son para siempre, para que no perdamos el tiempo. Más o menos fue lo que hizo. O sea, ella que tan pronto se sentó fue lo primero que hizo. Dígame, doctor, si usted vende sus implantes. O sea, como quien dice, no perdamos el tiempo, no me haga perder el tiempo. Si los tiene bien, y si no, me voy. Más o menos fue lo que me quiso decir. Y entonces, gracias a Dios y gracias a la camiseta que ella traía, pues eso me sirvió para preguntarle algo. Yo le pregunté que si en ese lugar donde ella trabajaba vendían esa marca de automóviles que ella traía en el logo de la camiseta. Ella me dice muy orgullosa que sí, que por supuesto que los venden. Entonces yo le digo, bueno, entonces cuénteme a partir de qué precio comienza el costo de los más sofisticados que ellos venden, los más caros. Y ella me dice, comienzan a partir de $150,000. En ese momento yo le digo, mira, pero es que ese precio tan alto es porque ese es el del auto que es para siempre, ¿verdad? Entonces ella se ríe de nuevo, de verdad se rió, y me dice, ¿cómo se le ocurre que un carro va a ser para siempre? Así de elegante me lo dijo. ¿Cómo se le ocurre a usted que un carro va a ser para siempre? Y le digo, vea, es que hay algo que yo no entiendo, porque casualmente los implantes de las marcas que yo uso son los mejores implantes que hay en el mercado a nivel nacional, aquí en Costa Rica. Son implantes pues, de esas casas que tienen estudios a 15 años justamente. Y le digo yo, esas marcas, justamente ese par de implantes, o sea, no era uno, eran los dos, tenían un costo más o menos $1,500 el par. Entonces le digo, justamente usted me está hablando de $150,000, me dice que el objeto de $150,000 no puede ser para siempre, pero usted me exige que el objeto que viene, que el par, cuesta 100 veces menos si sea para siempre. Entonces yo le digo, yo no entiendo cómo pretende usted que un automóvil que cueste, o sea, que un objeto que cuesta 100 veces más no sea para siempre, cuando usted me pide que el más barato 100 veces sí sea para siempre. En ese momento ella
Se quedó pensándolo y me dijo, ya entendí, doctor, lo que usted me está diciendo es que no existen implantes que sea para siempre. Le dije que sí y continuamos la consulta, finalmente se operó y esta es la hora que todavía está muy contenta con sus implantes, que tendrá que cambiar alrededor de los 10 años. Sí, la siguiente pregunta era cada cuánto tiempo se cambian los implantes. Sí, la recomendación oficial de la FDA es que los implantes realmente, si ustedes van a FDA, en la parte donde habla acerca de la seguridad de los implantes mamarios. Ustedes ponen allí en inglés, ponen implantes mamarios, ponen detalles allí y van a encontrar un documento que habla de una actualización de la seguridad de los implantes mamarios rellenos con gel de silicona. Y en ese documento que ya mostramos hace una o 2 semanas aquí en un en vivo, en ese documento, en la página 32 específicamente, se dice que si, o sea, que ningún implante es para siempre, que si la paciente tiene el implante por suficiente tiempo, podría ser que incluso en algún momento el implante no solo tenga que ser cambiado, sino si la paciente se lo puso, lo dejó allí, creyó que era para siempre, es posible que en algún momento tengan que quitarle el implante y nunca más volvérselo a poner si fue que la paciente permitió que ocurrieran daños allí y ni se percató. Y adicionalmente en la misma página, eso es la recomendación para las pacientes, dice, entienda que los implantes no son objetos para toda la vida. Entre más tiempo tenga usted sus implantes, mayor será la posibilidad de que tengan que quitarlos. Así lo dice específicamente, creo que es en el 4.º párrafo de esa página. Pero más abajo en las recomendaciones para los médicos, dice recomendaciones para los proveedores de cuidados de salud. Y dice allí que tenemos que solicitarle a las pacientes hacer unos estudios para ruptura silenciosa, empezando 3 años después de la cirugía. O sea, la paciente se acaba de operar, tiene 3 años de operada, tiene nada de haberse operado y ya ellos dicen, pídale en ese momento una resonancia magnética. Una resonancia magnética de la zona de los senos en este momento en Costa Rica puede costar alrededor de $1,000. Dice, comience a pedirla a partir de los 3 años, pero después de los 3 años vuelva a hacer cada 2 años. ¿Por qué la FDA daría esa recomendación si el objeto fuera para siempre? Y están buscando ruptura silenciosa y dice que es para todas las pacientes que tienen implantes, comenzando a los 3 años y luego cada 2, porque después, entre más viejo se haga el objeto, más o mayor será la probabilidad de que se rompa. Entonces, por eso es que después de ese estudio, a los 3 años, los siguientes estudios deben hacerse cada 2 años. Ahora, como un asunto ya de funcionamiento, nosotros acá en la clínica pedimos ultrasonido de senos cada año. Debo decir que ninguno de estos estudios, ni el ultrasonido, ni la mamografía, ni la resonancia magnética son confiables para esta cirugía, para la ruptura de implantes. Sin embargo, pues se dice que la resonancia magnética es el estudio más confiable. Pero hemos tenido ya experiencia de casos donde nos han dicho en alguna resonancia magnética que los implantes están rotos y hemos ido a la sala de operaciones y no están rotos, y hemos visto casos donde se dice lo opuesto, donde en una resonancia dicen que están intactos y los implantes han estado rotos en la cirugía, de modo que ni siquiera una resonancia es confiable al 100% en estos escenarios. Es algo que los radiólogos saben, es algo que a la hora que a la paciente le entregan el resultado del estudio le dicen, entienda que ningún estudio radiológico es 100% confiable. Pero el asunto es que nosotros le decimos a los pacientes, bueno, si vamos a gastar 500,000 colones en un estudio que no es confiable, pues mejor hágase un estudio de ultrasonido todos los años. ¿Por qué? Porque un ultrasonido le va a costar, no sé, voy a decir tal vez 70,000 colones o algo por allí, pero nos va a dar una idea bastante certera, bastante cercana de si el implante está intacto o no lo está. Y aparte de eso, el otro punto importantísimo es que debería ser cada año y no cada 3, cada 2. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que alguien dice, mira, fue hace 2 años que yo hice esto, fue hace 3 o hace un año,
Y solemos pensar que fue menos tiempo. Cuando nos damos cuenta, vamos a ver el documento que sea y uno dice, pero ¿cómo puede ser que el tiempo vuele? Si fue hace 4, si fue hace 5 años. Eso nos pasa a todos y a toda hora. Entonces, si uno dice que cada 3, que cada 2, es muy probable que en algún momento a uno se le olvide, uno diga, mira, fue hace cuánto tiempo. Ay, pero si no había empezado la pandemia. Ah, no, no, estaba por empezar la pandemia. Y resulta que usted va a ver los documentos y usted dice, no, mira, fue hace 5 años. Y dice, pero ¿cómo que 5 años si tal y tal cosa? Entonces es mejor cada año. Con eso usted sabe, para cierta época del año, usted dice, bueno, yo me la hago para el cumpleaños, o me la hago para el aniversario, o me la hago para Navidad, o en X, para Navidad me la hago, para el cumpleaños me lo hago. Y así usted sabe que no se le va a olvidar hacerlo. Y si no lo hizo, pues sí, bueno, entonces no lo hice el año pasado, pues lo voy a hacer este año. Y ya está, y así no se le olvida. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Y en realidad, pues, salvo contadas excepciones, será justificado hacer una resonancia, especialmente cuando las pacientes tienen muy poco tiempo, cuando a la paciente le dicen que hay una ruptura y quizás la paciente tiene menos de 5 años de haberse puesto implantes, creo que se podría empezar a justificar una resonancia. Aún en ese escenario podría ser que el estudio nos dé un falso positivo o un falso negativo. Y cuando la paciente ya está más cerca de los 10 y hay una sospecha de una ruptura, pues yo le digo, ¿para qué va a gastar plata en una resonancia? Mejor se hace el cambio de implantes y ya, y con el solo ultrasonido ya tiene todo. De modo que ese es el asunto. Entonces vamos no sé si quedó claro, pero bueno, si no, por favor hágamelo saber y con muchísimo gusto aclararemos esta información. Doctor, tenemos una última pregunta. ¿Cómo Perfecto. hacer para decidir el tamaño de los CC en personas de contextura media? Bueno, mira, el tamaño de los centímetros, o sea, la cantidad de centímetros cúbicos que ponemos en unos implantes de senos, tiene que ver con las dimensiones del lugar donde vamos a poner el implante, es decir, con las dimensiones del busto de nuestra paciente. Vamos a medir el ancho del seno de la paciente y eso nos va a decir qué es lo que debemos poner allí adentro, qué nos cabe, pero además qué nos llena debidamente eso. ¿Qué significa eso? Primero, si tenemos, por ejemplo, un diámetro del seno de 13 centímetros de ancho, yo sé que un ancho de 13 centímetros, pues obviamente permite que entre un objeto un poquito más pequeño, más angosto. Quizás uno dice, bueno, quitemos 5 milímetros de un lado y 5 milímetros del otro. O sea que tenemos que quitarle 1 centímetro al ancho de la base del seno para saber cuál será el ancho de la base del implante. Entonces, en ese caso será un implante de 12 centímetros de diámetro. Eso es usualmente un implante de 300 centímetros cúbicos. Ahora, vamos a verificar la medida que hay del pezón hasta el surco inframamario y eso va a variar dependiendo del ancho del seno de la paciente para que se vea en una proporción adecuada, en una proporción que sea bonita. Entonces yo sé que para 13 centímetros de ancho la distancia que hay del pezón hasta abajo son 8, pero también sé que para 12 y medio son 7 y medio, también sé que para 12 son 7 y así sucesivamente hacia abajo y hacia arriba. Entonces vamos a hacer esa recomendación porque eso es lo que cabe allí debidamente. ¿Y eso qué nos asegura? Bueno, si el seno medía 13 y yo puse un objeto que me dejó un margen de 5 milímetros, al lado y lado significa que va a llenar acá y que va a llenar acá. Y en este lado va a llenar acá y va a llenar acá. Y por tanto, si llenó acá y acá, estrechó el escote justamente lo que tenía que estrecharlo. Llenará la parte lateral evitando que los pezones se vean para los lados. Y como estos objetos en las marcas, digamos, más serias en cuanto a su diseño, guardan una proporción apropiada, guardan una proporción áurea, entonces el ancho de ese objeto usualmente guardará una proporción para la altura. Estoy hablando específicamente para un implante anatómico. Cuando es un implante redondo, pues muy simple. Lo que mide de ancho es lo mismo que mide de altura, por lo menos cuando el implante está afuera de la paciente. Entonces, esos objetos van a llenar lo mismo, digamos, van a llenar cierto y van a llenar cierta altura y uno sabe que están hechos debidamente y van a guardar una proporción que es correcta. Ahora,
En ocasiones, pues alguien nos podría decir, no, no, pero usted puede meter ahí lo que a usted se le ocurra. No ha visto a fulana, no ha visto a mengana ahí. Usted puede meter lo que a usted se le ocurra, pero no es lo que usted puede meter, sino lo que usted debe meter. Entonces, es el cuerpo de la paciente el que pone los límites. No es un número mágico, no es la imaginación de la paciente, no es la imaginación del cirujano. No es lo que el cirujano encuentre en la paciente en la sala de operaciones acostada cuando no hay senos prácticamente que se puedan ver cuando la paciente está acostada y en ese momento el cirujano con la paciente acostada decide ponerle X o Y tamaño. No, es algo que se puede perfectamente medir con la paciente antes de la cirugía, que sin duda no toma más de 5 minutos, es más, estoy exagerando porque probablemente no toma más de 2 minutos hacer todas las mediciones que hay que hacerle a una paciente para poder determinar el tamaño correcto del implante. Y esto no requiere realmente más que una cinta métrica y un compás para medir el grosor de los tejidos. Eso es todo lo que se necesita. No se necesita ningún aparato aparentemente más sofisticado con el cual tratar de volarle la mente a la paciente para que la paciente crea que el aparato es sofisticadísimo y que entonces que así sí van a poder calcularle exactamente lo que cabe allí adentro. En realidad lo único que se necesita, como les digo, es una cinta métrica y un poco de sentido común y eso es todo. Doctor, tengo una última pregunta. ¿Cuáles son los indicadores que nos avisan que los implantes deben ser cambiados? Es el tiempo nada más, porque en realidad uno ve implantes que, o sea, cuando las pacientes tienen implantes rotos, muchas veces la inmensa mayoría de las pacientes no han tenido absolutamente ningún cambio en sus senos, no han tenido absolutamente ningún síntoma. Y es un estudio, digamos, un estudio de ultrasonido, el que usualmente le dice a la paciente, vea, el radiólogo le dice, vea, sospecho, pienso que ese implante o estos implantes están rotos. Y la paciente dice, no, pero a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. O sea, es usualmente un hallazgo incidental, un hallazgo accidental durante un examen de ultrasonido de rutina, que puede ser hecho por un radiólogo o puede ser hecho durante la consulta ginecológica anual de la paciente, lo que usualmente hace que la paciente diga, me dijeron que tengo un implante roto, pero ella no tenía ni la más remota idea de tener un implante roto. La mayoría de las veces no dan síntomas. Algunas pacientes podrían decir que sienten unas punzadas, que sienten un ardor, que una sensación de quemadura, etcétera, pero usualmente no hay absolutamente ningún síntoma ni ningún dato físico que nos pueda decir, digamos, en forma o con certeza que el implante está roto. De manera que lo único es simplemente, ¿tienes 10 años o no tienes 10 años? Ok, ¿tienes más de 10 años? Mejor cambies el implante. ¿Tiene menos de 10 años? Bueno, ¿cuánto le falta? Y dependiendo de eso, pues la paciente toma decisión si los va a quitar, si los va a reemplazar, etcétera. De manera que eso es básicamente la recomendación que podemos darles el día de hoy. Bueno, y sin más, pues quiero darles las gracias una vez más por las preguntas que nos han enviado. Muchísimas, muchísimas gracias. En realidad creo que, como siempre, muy, muy valiosas todas estas preguntas y es en este espacio tan interactivo y creo que de tanto valor para todos, para ustedes y para mí, porque sin duda hay muchas cosas que traemos a la mente cuando vienen esas preguntas, muchas cosas que quizás nunca hemos exteriorizado, pero que hemos aprendido con el paso de los años, de manera que muchas gracias por enviar las preguntas. Los instamos a todos a seguir enviando preguntas para que con muchísimo gusto en futuros en vivos podamos estar aclarando. Y vamos a dejar aquí mismo, aquí abajo, los datos de contacto, teléfonos, direcciones electrónicas, para que ustedes puedan seguirnos contactando, igual para que puedan agendar sus citas de valoración, etc. Bueno, sin más, quiero desearles una feliz tarde y muchas bendiciones para ustedes.